podamos reflexionar. Alguien me preguntaba, ¿cuáles son las claves para la salida? Porque no podemos seguir quedándonos, eso ya lo dijimos y hablábamos de que teníamos que estar enfocados, que teníamos que estar preparados, que teníamos que dejar de colocar los ojos solo en la dificultad, sino que había que comenzar a ver el futuro y un futuro mejor. Eso es lo que la Biblia dice para nosotros. Así que, ¿cuál es la clave de la salida? Una de ellas es estar enfocados. Enfocado no en la dificultad, no en el problema, no en lo que no puedo hacer, sino en aquellas cosas que sí puedo hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces es que nos enfocamos mayormente en lo que no podemos hacer, en lo que no podemos resolver, y generalmente esas cosas están fuera de nosotros, están fuera de nuestro alcance. Pero si nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, en lo que sabemos hacer, y aquellas cosas sobre las cuales nosotros podemos generar un dominio o tomar control de las situaciones, en eso hay que enfocarse. Así que si pudiéramos usar una palabra para esta mañana es, amigos, hay que enfocarnos en lo que podemos hacer. Esa es una de las claves para la salida. Recuerdo, era un adolescente y ya estaba terminando mis estudios secundarios, estaba considerando algunas oportunidades y posibilidades en la universidad y claro, en ese tiempo de tratar de orientarnos y debido a las necesidades obviamente imperantes que suceden en todos lados, comencé a hacer lo que viniera. He hecho cada cosa desde mi juventud. Entonces, un día apareció un aviso que se requería de un carpintero de obra. Yo no sabía en ese momento exactamente qué era un carpintero de obra, pero fui y me presenté y me preguntaron si tenía herramientas. Obviamente no tenía herramientas. Pregunté cuál era la tarea y la tarea era básicamente acomodar puertas en un edificio. Dije, bueno, esto no es tan complejo. Así que me conseguí algunas herramientas, pero me conseguí todas las herramientas que no eran necesarias para ese tipo de trabajo. Y finalmente me las ingenié para hacer algunas cosas hasta que apareció el supervisor de la obra y me dijo, ¿vos sabés hacer este trabajo? Le dije, sí. Me dice, yo creo que te falta practicar algunas cosas. Y comenzó a mostrarme todos aquellos detalles y todas aquellas cosas que la verdad es que cuando yo me acuerdo hoy, si le hubiera tomado una fotografía en aquel momento, también hubiera dicho, este muchacho no sirve para lo que está haciendo. Y eso fue lo que me dijeron. Me dijeron, no tenés las habilidades para hacer este trabajo manual. Pibe, mejor dedicate a estudiar. Cuando me dijeron eso, fue un dolor en mi corazón. Pero yo seguí insistiendo en hacer una serie de actividades y obviamente las actividades manuales, lo que requería de un trabajo sin una mayor preparación, o a veces del tener un oficio. Claro que uno en ese momento no consideraba que aquellas cosas requerían de ser específico, necesitaba tener la capacitación para ese oficio, o por lo menos la experiencia y la práctica que hace al maestro. Y un día me confrontó mi propio papá y me dice, hijo, estás haciendo varias cosas y parece que lo tuyo no es necesariamente poder hacer cosas manuales. Creo que lo mejor que puedes hacer es dedicarte a estudiar. Eso todavía fue más doloroso para mí, porque me lo estaba diciendo mi papá, no tiene confianza en mí. Pero luego con el tiempo y con los años fui entendiendo que habían otras habilidades y otras capacidades que de alguna manera me las estaban diciendo, que de alguna manera me las ibas explicando,
pero yo no las quería aceptar. Y muchas veces cuando estamos haciendo cosas para las cuales no tenemos habilidades, para las cuales no estamos preparados, cuando estamos haciendo cosas que en definitiva no es lo que más me gusta, ni me siento muy cómodo haciendo esto, es donde aparecen situaciones como la frustración, el enojo, el no estar feliz ni contento con lo que estamos haciendo. Cuando preparaba la tesis para mi doctorado, justamente comencé a estudiar esto, la frustración en el mundo laboral. Y en el ámbito donde yo me he movido durante más de 25 años, es un ámbito laboral que tiene que ver con trabajos que se realizan justamente en campos, que se realiza, son obras de ingeniería, en donde muchas veces tenemos que alejarnos de nuestra familia, a veces tenemos que estar semanas y hasta meses separados, y comenzamos en esa convivencia a experimentar una serie de cosas. Y yo, como estaba estudiando en aquel tiempo estos posgrados, dije qué bueno poder estudiar con quienes tenemos aquí alrededor. Y la sorpresa mía fue que teníamos lamentablemente una gran mayoría de personas que estaba allí porque se ganaba bien, porque era una posibilidad y una oportunidad para surgir, entre comillas, o para dar un mejor futuro, también entre comillas. Pero la mayoría de verdad se sentía frustrado porque en definitiva muchos de ellos no estaban haciendo lo que realmente les gustaba hacer. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Como desconocemos nuestro potencial, como desconocemos nuestras habilidades, terminamos frustrándonos. Y cuando las condiciones cambian, como está sucediendo en este tiempo, y tenemos que muchas veces reinventarnos, tenemos que nuevamente comenzar a surgir, porque lo que veníamos haciendo ya no se hace de la misma manera, y en algunos casos hasta desapareció lo que estábamos haciendo. Así que tenemos que comenzar nuevamente a ver cómo nos vamos a desarrollar, si mi profesión, mis actividades, mis oficios sirven para lo que viene. Y tenemos que confrontarnos con algunas situaciones. La frustración en este tiempo se ha visto en muchos casos. ¿Te ha pasado? ¿Has pasado por esa sensación de frustración, de a veces no ser tan bueno en lo que estás haciendo y que sientes que en realidad no es eso lo que te identifica, no es eso lo que hace de ti la persona que eres interiormente? ¿Cuántas veces te encuentras haciendo cosas que cubren mínimamente tus expectativas, pero interiormente sabes que deberías estar haciendo otras cosas? Y que a lo mejor te dijeron que esa otra cosa no era redituable, esa otra situación no te iba a permitir tener un mejor porvenir, o eso que estabas pensando posiblemente no tenía tantas posibilidades y oportunidades de trabajo. Así que nos frustramos, nos amargamos. Y cuando ahora nos plantean los cambios laborales y en muchos casos iniciar de nuevo, ¿sabes por dónde comenzar? ¿Sabes cuál es el camino a seguir? ¿Sabes cuál es la orientación que tenemos que tener? Gran parte de mis actividades consiste en este tiempo justamente en ayudarnos a salir adelante, en lograr encontrar propósito, conocer nuestras capacidades y enfocarnos en lo que puede ser el mejor tiempo para nuestra vida. Por lo menos yo lo creo así y espero que te los estés diciendo también de esa manera. Este puede ser el mejor tiempo de mi vida. Amigos, porque las frustraciones pareciera que están aquí, alrededor nuestro y a la vuelta de la vida. Y de verdad se trata de un sentimiento tan desagradable, porque
se va a producir justamente cuando las expectativas que tenemos como personas no son satisfechas. O no podemos alcanzar o conseguir lo que hemos estado pretendiendo. Entonces nos viene esa frustración, ese decaimiento, se nos viene el ánimo abajo. A esto se le llama muchas veces baja tolerancia a la frustración. Y eso es porque nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura occidental, nos hemos acostumbrado a pensar en la inmediatez de las cosas. Todo rápido, lo queremos todo ahora, y hemos perdido la capacidad de esperar. Hemos perdido la capacidad de tener la paciencia necesaria para preparar la tierra, sembrar, esperar y finalmente poder cosechar. Y en otras, porque no estamos siendo definitivamente quienes somos. Y como no hemos podido desarrollar nuestro potencial para una plenitud de vida, sentimos que siempre nos está faltando algo para ser plenamente felices, para estar contentos con lo que tenemos ahora, como dice el buen libro. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo están tus expectativas? ¿Y cómo te estás preparando para este tiempo? Creo que ahí es donde están muchas de estas claves que vamos a necesitar. Enfocados, eso es lo que necesitamos, enfocarnos en el dónde estamos ahora y qué es lo que vamos a hacer. Una de las expresiones desde mi perspectiva de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento son las cartas que escribe el apóstol Pablo a sus discípulos Tito y Timoteo. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16, el apóstol Pablo escribe algo totalmente inspirado, y yo creo que posiblemente debamos tomar algunos de esos consejos en este nuevo camino que estamos comenzando, en esta salida sobre la cual estamos caminando. Y él comienza allí en el capítulo 4 de Primera a Timoteo, los versículos 13 en adelante, comienza a decirle: Timoteo, hasta que yo vaya, asegúrate de leer las Escrituras a la iglesia y de animarlos con tu predicación y tu enseñanza. No descuides el don de la gracia de Dios que tienes y que te fue dado por inspiración profética cuando los ancianos de la iglesia impusieron sus manos sobre ti. Timoteo, considera cuidadosamente estas cosas y dedícate por completo a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Enfócate en lo que estás haciendo y en lo que estás enseñando. Continúa tu obra, porque al hacerlo te salvarás tú y los que te escuchan también. Son de verdad recomendaciones extraordinarias y pareciera casi escritas para nuestro tiempo. Es que la palabra de Dios tiene esa posibilidad de ser atemporal y al mismo tiempo es tan específica para cada uno de los tiempos en que estamos viviendo. Asegúrate o dedícate a lo específico de quién eres y a tu vocación, a lo que fuiste llamado, dice Pablo a Timoteo. Y le da por lo menos 12 indicaciones que nosotros seguramente tenemos que comenzar a considerarlas seriamente, y durante la semana, en los escritos, en los devocionales de todos los días, vamos a comenzar a revisar cada uno de estos aspectos, porque de alguna manera la palabra de Dios, en toda ella, el buen libro nos está diciendo cómo debemos hacer para tener esta vida plena, para sentirnos dichosos, bienaventurados,
y que podamos entender que el futuro está a nuestra disposición, y mientras la tierra exista y mientras nosotros estemos, están a nuestra disposición todo lo que Él preparó y cómo nos fabricó para poder salir adelante. La primera cosa que le dice Pablo a Timoteo es: tienes que leer las Escrituras a la iglesia. Y creo que esa es una de las cosas sobre las cuales más tenemos que, en este tiempo, insistir. Porque, como yo lo llamo, el buen libro es nuestra guía de fe, pero también es nuestra guía de prácticas. Y allí están los modelos que nosotros necesitamos seguir. Una de las preguntas que a veces, mientras inicio los procesos del mentoring, es que le pregunto a las personas: ¿qué lees? ¿Y sobre qué cosas has estado de pronto capacitándote o leyendo o educando tu mente? Muchos hace tiempo han dejado de leer, y hay otros que usan la lectura solo como consulta, y hay otros que tienen esta no buena costumbre: empiezan algo y nunca lo terminan. Cualquiera de estas situaciones solamente tú la sabes, pero leer es algo importante, y leer las Escrituras a la iglesia es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que comenzar a hacer. La iglesia del primer siglo se dedicaba justamente a esto, a la doctrina de los apóstoles, a la palabra, a la oración, a la comunión y el partimiento del pan, o sea, la comunión. Eran solamente 4 cosas lo que ellos hacían, pero nada de esto existía o podría haberse llevado a cabo si primero no estaba entender las Escrituras, entender lo que el buen libro decía para ellos y a través de la historia de la humanidad tiene para decirnos también a nosotros. La segunda cosa es que la labor que tenía que hacer Timoteo como pastor en su vocación era animar justamente a la iglesia con su predicación. Tenemos que alentarnos. A veces estamos escuchando cosas que no nos edifican, no nos están motivando a salir adelante, no nos animan. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo de aflicciones. Jesús lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y para poder tener confianza, tenemos que tener una base de confianza. Así que las Escrituras, más lo que enseñamos, la predicación, le decía Pablo a Timoteo: cuando predicas, cuando enseñes, tienes que alentar, tienes que animar a la iglesia. Porque si bien estamos en dificultades y estamos en problemas, también sabemos que seremos más que vencedores si nos mantenemos en el propósito al cual fuimos llamados. La tercera cosa que tenía que hacer Timoteo era levantar y respaldar con la enseñanza a las personas. La educación nos perfecciona. El conocimiento, la enseñanza puede expresarnos o llevarnos a comprender lo bueno, agradable y perfecto. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Tenemos que entender que los modelos de enseñanza son una de las claves que nos van a ayudar como comunidad a salir adelante. Tenemos que ser gestores de puentes. En una actividad que estaba realizando hace 2 semanas atrás y esta semana en otra lo volví a repetir, me preguntaron: ¿y cuál sería el modelo para poder salir adelante? Y mencioné esto: lo que necesitamos es volver a tener mentores, lo que necesitamos es volver a tener personas que no solamente nos traspasen conocimiento, sino que además nos traspasen experiencia, y mucho de eso es lo que nosotros
tenemos que aprender. Hemos perdido a veces el concepto del discípulo, aquel que está junto al maestro y va aprendiendo de él diariamente, va aprendiendo no solamente de la teoría, sino que además de cómo poner en práctica. Así que la enseñanza tiene que levantar y tiene que respaldar aquellas capacidades que han sido puestas en nuestro ser. La cuarta cosa que le dice Pablo a Timoteo es: no descuides el don de la gracia de Dios que hay en ti. No te olvides que hay una vocación, que hay un llamado. Y en esas expresiones el apóstol Pablo le dice: no dejes de ejercer, no dejes de lado, no abandones, no desprecies aquello que el mismo Espíritu Santo colocó en nuestra vida. Es necesario, porque a veces nosotros pensamos que los dones, los talentos, las capacidades solamente fueron dadas para cierto entorno. Y no entendemos que esas capacidades, ese potencial que fue depositado en nosotros, Dios lo puso no solamente para servir a la comunidad cristiana, no solamente para servir en la comunidad de la iglesia, sino para servir a los otros, para edificar a los otros, para edificar al cuerpo de Cristo, pero para edificar también a quienes están a nuestro alrededor. Y es más, aún poder tener los recursos necesarios y tener con qué vivir, con qué disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Así que no dejes de ejercer, no desprecies, no abandones lo que ya está puesto en ti. Número 5. Eso que te fue entregado, le dice a Timoteo, te fue dado por inspiración profética, por indicaciones. Recuerda que mucho de lo que nosotros hacemos, mucho de lo que ejercemos, tiene que ver con indicaciones que nos fueron dando a través del tiempo. A veces por cabeza dura no lo hacemos. Pero estoy seguro que a más de una persona, seguramente a vos te dijeron esto alguna vez: che, veo que tienes capacidad para hacer tal cosa, ¿por qué no te dedicas a hacer esto? ¿O por qué no te dedicas a hacer lo otro? En un lenguaje más espiritual diríamos, esa es una indicación profética. Esas son indicaciones en donde de alguna manera Dios siempre se encarga de encauzarte y de colocarte en el lugar donde debes estar. Si no lo hacemos es por cabeza dura. Pero las capacidades, dones, talentos, el potencial nos fue dado justamente para eso. Entonces, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a entender lo que a veces en un lenguaje no verbal, pero se nos va indicando. O cuando aquel amigo o nuestros padres o el compañero te va diciendo: che, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te dedicas a esto? Esa es una indicación. Así que tenemos que hacerle caso. Otra cosa espiritual que hicieron con Timoteo, y eso es número 6, que fue autorizado a ejercer, fue autorizado espiritualmente a desarrollar la tarea a la cual había sido llamado, cuando los ancianos de la iglesia impusieron sus manos sobre ti. Todos tenemos una vocación. La expresión vocación viene del latín vocatio, que significa una voz que te llama, un llamado. Y cuando nosotros nos tomamos a esa vocación y los demás comienzan a reconocer que tenemos esas habilidades y que sabemos desarrollar bien y nos hemos perfeccionado y hemos desarrollado posiblemente hasta una profesión con respecto a eso, entonces hay una autorización a ejercer, hay una disposición que nos permite desarrollar la tarea a la cual fuimos convocados, a la cual fuimos llamados. Número 7. Tenemos que considerar cuidadosamente todas estas cosas. Considéralo.
O sea, presta cuidado, presta atención. Vuelve si es necesario a pensarlo y ahora toma en serio tus capacidades. Número 8, y dedícate por completo a ellas. Enfócate. Comienza a perfeccionar lo cual tienes como capacidad y como potencial. Comienza a vivirlo de manera intensa, con pasión. Nosotros, cuando tenemos una vocación, cuando tenemos ciertas habilidades, esas habilidades podemos dejarlas dormidas o podemos transformar de ellas el propósito de nuestra vida. Y vamos a pasar por diferentes etapas. Primero somos aprendices de esa vocación, de ese llamado, de esa profesión. Por eso nos preparamos, por eso estudiamos, por eso vamos practicando. Pero cuando luego nos comenzamos a especializar, nos transformamos en profesionales, o sea, es lo que vamos a profesar, es lo que vamos a desarrollar. La tercera cosa es que si seguimos ahondando en esto, nos vamos a transformar en expertos. Y ahí es donde muchas veces hemos avanzado en esto y podemos descubrir prácticamente todos los elementos que hacen a una cierta actividad. Conocemos los detalles, conocemos las situaciones donde pueden fallar. Eres un experto. Y luego de ser experto, te transformas en un consultor. Las demás personas van a comenzar a llamarte para que les puedas dar indicaciones, para que puedas de alguna manera ayudarles a entender aquellas cosas que a simple vista de pronto no se pueden ver, y finalmente llegas al nivel de maestría. Es cuando ya tienes esa capacidad de comenzar a enseñar y enseñar sin egoísmos, porque ya no tienes temor de que alguien más pueda hacer lo que tú sabes hacer y estás dispuesto a compartir. Y entre más damos, más recibimos. Por eso es que tienes que dedicarte por completo a aquellas condiciones, a aquellas capacidades que el buen Dios nos ha entregado. Vivirlas de manera intensa. Número 9. Aún la indicación es esta, para que todos puedan ver tu progreso. Fíjate que esto es lo que nos permite luego relacionarnos de otra manera. Mejorar continuamente, ser eficientes, ser eficaces. Y muchas veces cuando comenzamos entonces a realizar nuestra actividad, las personas comienzan a recomendarte, comienzan a relacionarte. Es una experiencia tremenda cuando llegamos muchas veces a esta situación. A mí me sigue causando una alegría tremenda cuando alguien me llama y me dice: doctor, me recomendó tal persona para que hablara con usted porque este es el proyecto o esto es lo que estoy pasando, estoy estancado en esta situación, no sé cómo salir. Porque eso ha significado que nos hemos ocupado de mejorar continuamente, de ser eficientes, de ser eficaces en lo que hacemos. Y la recomendación de Pablo a Timoteo fue: transfórmate en eso para que todos puedan ver tu progreso, para que todos puedan ver que no estás estancado, sino que has ido progresando, te has ido siendo especialista en este tema. Número 10. Enfócate en lo que estás haciendo y en lo que estás enseñando. Eso es la recomendación. Posiblemente había muchas situaciones, también en el tiempo de Pablo y Timoteo, en donde Timoteo podía desenfocarse. Acuérdense que ya había algunas situaciones también de pobreza, también había situaciones de falta de recursos. Algunos cristianos estaban siendo perseguidos, de hecho muchos de ellos habían tenido que salir de Jerusalén y se habían esparcido por todo el territorio romano. Pero enfócate en lo que estás haciendo, no te disperses, que lo que está pasando a tu alrededor es circunstancial, pero cuando tienes una visión y tienes una misión clara,
cuando tienes una vida orientada y estás centrado en lo que estás haciendo, vamos a tener mejores resultados. Enfócate en lo que estás haciendo, le dice Pablo a Timoteo, y en lo que estás enseñando, en lo que estás transmitiendo a los demás. Número 11, sé perseverante. Continúa tu obra. Sigue haciéndolo a pesar de lo que pueda estar sucediendo. Sigue haciéndolo, persevera, a pesar de que a veces pareciera que no vemos resultados. Sigue intentándolo, aun cuando pareciera que posiblemente todo el mundo ya comenzó a hacer exactamente lo mismo. Suelo encontrarme con personas que me dicen, justo cuando yo tenía una idea, pareciera que a todos se les ocurrió exactamente lo mismo. Pero en realidad, si nosotros somos personas enfocadas y perseveramos en lo que estamos haciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que posiblemente otros lo hagan, te aseguro que te irá bien, porque ese es el consejo del buen libro. Y si está puesto en las Escrituras, es para nuestro bien. Así que continúa, sé perseverante en lo que estás haciendo. Y número 12, dice, si sigues adelante cada uno de estos consejos, te salvarás tú y los que te escuchan también. 12 cosas que el pastor Timoteo tenía que aprender a realizar. 12 cosas, 12 consejos que vienen muy bien para usted y para mí. 12 consejos que en parte son claves para cuando significa que en este tiempo tenemos que volver a salir adelante, tenemos que volver a surgir, tenemos que a veces reinventarnos, como algunos dicen. En realidad lo que tenemos que hacer es rescatar aquello que somos y desarrollarlo al máximo para que podamos sembrar incluso semillas que benefician a otros. Y logro tener semillas porque estoy dando fruto. Y ese es nuestro desafío. Esta semana pasada participé de un conversatorio acerca de algunas cuestiones de liderazgo. Y me quedé pensando en algunos aspectos del liderazgo y pensando en esta carta de Pablo a Timoteo y estos 12 consejos que le da. Y puedo identificarlo esto como necesitamos transformarnos en este tiempo en líderes audaces. Un líder audaz son generalmente los fundadores o creadores de una institución, de una empresa, de una compañía, de una organización. Porque poseen la pasión y el genio para hacer realidad los sueños que muchas veces otros creen que son inalcanzables. El líder audaz es una persona que apuesta a lo que tiene, a su patrimonio, a su reputación personal, apuesta a que lo que tiene internamente, el potencial, la semilla, puede producir cambios significativos si se realizan de acuerdo a esa visión y a esa misión que él ha tomado como propósito. Muchas veces el líder audaz es el que está dispuesto a crear productos, servicios o causas que llevan adelante, que de alguna manera quizás otros no habrían tenido éxito, pero este empuje, esta pasión del líder audaz hace que se puedan concretar esas ideas. El líder audaz es alguien temerario que apuesta a que va a conseguir sus sueños y metas y está dispuesto a llevarlos hasta adelante. Son los que tienen grandes habilidades, muchas veces comunicativas e intelectuales. Como decía Pablo a Timoteo, enseña esto, indícales esto, anímalos. El líder audaz cree firmemente en que puede cambiar el mundo y usan todas sus técnicas persuasivas para convencer a sus colaboradores
y llegar a las demás personas para decirle, también puedes hacerlo. Son personas apasionadas, obsesionadas con las metas que se han propuesto, y muchas veces este tipo de liderazgo es el necesario en situaciones donde se requiere de mucha creatividad e innovación. Yo estoy convencido que en este tiempo necesitamos más líderes audaces. Y yo creo que tú eres uno de ellos. Porque como dice el buen libro, hemos sido capacitados para esto. ¿Qué te parece si en ese concepto de líderes audaces comenzamos también a formar equipos de trabajo, nos preparamos, nos formamos, somos proactivos y con ganas de hacer las cosas diferentes? Si fue el consejo de Pablo a Timoteo, sin duda son situaciones que dan resultados, son modelos que nos llevan a situaciones exitosas, son consejos que nos permiten salir adelante. Déjeme terminar con esto. Hace unos cuantos años atrás, tuve la oportunidad de tomar un seminario con Steve Jobs, el creador de Apple Corporation. Es una de las, posiblemente de los hitos que han marcado mi propia vida. Y recuerdo que mientras iba escuchando sus conferencias y los modelos que había aplicado, aunque algunos lo han definido como un líder carismático, lo cierto es que yo no noté que tuviera mucho carisma. En realidad, en algunas cuestiones era bastante parco. Pero algunas de sus frases, y posiblemente estas de las que más me han quedado, es: la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. El que se anima. Rescata lo que eres y desarrolla al máximo tu potencial. Vivir enfocados es una de las claves para este tiempo. Usted y yo tenemos todas las condiciones necesarias para salir adelante. Por eso te estoy animando, por eso te desafío semana a semana. Y día a día voy encontrando posibilidades y oportunidades y te vuelvo a desafiar. Rescata lo que eres y desarrolla al máximo tu potencial. Vive enfocado, porque Dios tiene cosas extraordinarias y maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Señor, y esta va a ser nuestra oración, que podamos renovar nuestra mente. Y si en algunas cosas hemos estado sintiéndonos frustrados, amargados, tristes, o se nos ha nublado la visión como para no ver salidas, podamos comenzar a descubrir en tu palabra que hay tremendas condiciones que están a nuestra disposición, que hay capacidades, dones, talentos que están impresos en nuestro propio ser y los pueda comenzar a desarrollar. Señor, creemos que hay un futuro mejor. Creemos que todas las cosas nos están ayudando para bien si estamos dentro de ese propósito. Señor, estamos contentos y contentos con lo que tenemos ahora, porque nos has dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y creemos, Señor, que todas estas condiciones sobre las cuales estamos pasando solamente nos están sirviendo para poder conocer tu propósito y voluntad y entender que todo lo que has preparado para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Nos desafiamos a esto y lo declaramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos seguimos encontrando en esta semana.